Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película El gato con botas, el último deseo de 2022. El gato con botas, esa leyenda viva de los 7 mares, se encuentra en el crepúsculo de su existencia, aunque él mismo se niegue a aceptarlo. Su vida de aventuras, duelos épicos y cortejo constante ha dejado una marca indeleble, no solo en su leyenda, sino en su cuerpo. Tras un encuentro particularmente humillante con un gigantesco golem de piedra, el felino se da cuenta de que no es tan invencible como pregona. La visita del lobo, una personificación directa y aterradora de la muerte, le confirma que solo le queda una de sus 9 vidas. Este golpe a su ego, acostumbrado a ser el centro de atención, lo obliga a retirarse a un orfanato para gatos, un lugar donde su fama no sirve de nada frente a la cruda realidad de la mortalidad. Sin embargo, la llamada de la aventura es más fuerte que el miedo. El gato escucha el rumor de la existencia de la última estrella, un objeto mítico capaz de restaurar las vidas perdidas. Este deseo lo saca de su retiro y lo lanza a una carrera desesperada. No está solo en esta búsqueda. La ambición, esa vieja compañera del gato, atrae a otros depredadores. La familia Berbencena, liderada por la matriarca Mamaluna y sus hijos, especialmente Goldilocks y los 3 osos, también están tras la estrella, movidos por un deseo de estabilidad que solo la inmortalidad puede prometerles. En esta persecución, el gato se topa con Kitty Pata Suave, su vieja conocida y cómplice en el arte del hurto y el encanto. Su relación siempre ha sido una danza compleja de atracción y desconfianza, y esta vez no es diferente. Kitty, con su propia trayectoria de supervivencia, persigue sus propios fines, pero la dinámica entre ellos revela una vulnerabilidad inesperada en el gato, que debe aprender a confiar nuevamente. La competición se complica aún más con la aparición de Perrito, un optimista inquebrantable y algo patético canino que idolatra al gato y cree que son mejores amigos. Perrito, aunque molesto y a menudo torpe, se aferra al gato, obligándolo a confrontar su egoísmo y su miedo a la cercanía. El gato, que siempre ha vivido en la superficie de la amistad y el romance, se ve forzado a ejercer un mínimo de cuidado, aunque inicialmente solo lo tolera por su utilidad momentánea. El viaje los lleva a través de paisajes desolados y peligrosos, adentrándose en el bosque negro, un lugar saturado de magia y peligro. Es aquí donde el gato debe enfrentarse no solo a sus rivales, sino a sus propios demonios. Cada encuentro con el lobo es una lección brutal sobre la soberbia. El lobo no busca matarlo rápidamente, busca despojarlo de su arrogancia, forzándolo a admitir su miedo. Este lobo es una manifestación pura de la filosofía de vida del gato. Si vives al límite, la muerte siempre te estará acechando. La confrontación final tiene lugar en el nido de la estrella. Todos los bandos convergen. El gato, Kitty, Perrito, los Berbencena y el lobo. Es una cacofonía de codicia y desesperación. El gato, en un momento de claridad forzada por la proximidad de la aniquilación, comprende que su obsesión por las vidas es una evasión de la vida misma. La verdadera valentía no reside en la cantidad de veces que has regresado de la muerte, sino en cómo vives la única vida que te queda. En un acto de sacrificio y madurez inesperada, el gato destruye la estrella antes de que nadie pueda reclamarla. Ha aprendido de Perrito la alegría del compañerismo y de Kitty la necesidad de la honestidad emocional. Incluso el lobo reconoce, con un gesto de respeto casi imperceptible, que el gato finalmente ha aceptado su humanidad, o en su caso, su felinidad mortal. Al final, el gato, despojado de su arrogancia y con solo una vida restante, se aleja. Ya no busca el rugido de la multitud, sino la compañía de Kitty y Perrito. El camino por delante es incierto, y ese es precisamente el encanto. Se ha convertido, finalmente, en alguien digno de la leyenda que había estado predicando vacíamente durante años. La aventura continúa, pero ahora se hace por el placer de vivir, no por miedo a dejar de hacerlo. La travesía del gato, antes impulsada por la vanidad de un espadachín que coleccionaba hazañas como trofeos, se transforma en una odisea de humildad forzada. Recordamos sus días de gloria, su maestría en el uso del estoque,
esa elegancia innata que lo hacía parecer más un bailarín que un guerrero. Y cómo esa misma destreza lo había cegado. Ahora, bajo la sombra constante del lobo, quien no solo lo acecha físicamente, sino que le susurra al oído sobre la futilidad de su pompa y circunstancia, el gato empieza a despojarse de sus capas de artificio. Kitty Pata Suave, con esa mirada pícara que promete tanto traición como lealtad pasajera, observa esta metamorfosis con una mezcla de escepticismo y ternura recién descubierta. Ella, que siempre navegó en aguas turbulentas, buscando siempre el próximo gran golpe para asegurar su propia subsistencia, ve en la vulnerabilidad del gato una oportunidad y, quizás, una verdad que ella misma ha evitado enfrentar: la necesidad de un puerto seguro. Sus movimientos ágiles y calculados reflejan una vida de no depender de nadie, pero en la presencia del gato, incluso ella permite que las costuras de su armadura se aflojen un poco. Y luego está Perrito. Ah, Perrito, el alma incorregiblemente optimista, cuyo entusiasmo desbordante choca constantemente contra el cinismo pulido del gato. El gato, que veía en el perro solo un estorbo parlanchín y empapado, se ve confrontado por una lealtad tan pura que resulta casi insultante para su propia historia de interacciones superficiales. Perrito no admira al gato por sus duelos o su capa, lo admira por la idea de lo que un héroe debería ser. Y al forzar al gato a cuidar de él, le enseña el significado práctico de la responsabilidad afectiva, algo mucho más difícil de dominar que cualquier arte marcial. La ternura con la que el gato, a regañadientes, empieza a compartir su comida o a proteger al perro de los peligros obvios, es un indicio del cambio profundo. El bosque negro es el crisol de esta alquimia emocional. Es un lugar donde las ilusiones se desvanecen ante la pura presión de la supervivencia real, no la supervivencia teatralizada que el gato solía practicar. Allí se ven obligados a cooperar con los Verbengena, esa familia que, a pesar de su apariencia dulce y hogareña, es implacable en su ambición. Goldilocks, con esa frialdad calculadora que compensa su estatura, representa el lado oscuro de la búsqueda de un final feliz. La idea de que la paz se compra con la eternidad. El clímax de la confrontación final no es solo una batalla física, es un duelo filosófico. Cuando el gato finalmente se enfrenta al lobo sin su bravuconería habitual, solo queda el temblor del miedo genuino. El lobo, con esa voz pausada y amenazante, le dice en esencia: toda tu vida has estado corriendo hacia mí, desafiándome para demostrar que no me temes. Ahora que el premio es real, ¿de qué sirve tu valentía pasada? Es en ese instante de total rendición a la realidad que el gato ve la luz. La estrella deja de ser un objeto de deseo y se convierte en un símbolo de la negación. Destruirla es afirmar la vida presente, la única que verdaderamente posee. El gato que emerge de las ruinas de esa búsqueda ya no es el conquistador de corazones y castillos. Es un ser más ligero, liberado del peso de mantener una fachada eterna. Caminar junto a Kitty, cuyas miradas ya no son trampas sino promesas de aventuras compartidas, y junto a Perrito, que irradia alegría sin pedir nada a cambio, es la verdadera recompensa. Ha cambiado el oro por la compañía, la gloria por la autenticidad, y ese, para un personaje tan acostumbrado al exceso, es el acto de heroísmo definitivo. El viaje de vuelta a casa del gato se siente distinto, teñido de una calma que nunca antes había experimentado, una calma que no era el preludio de un combate, sino el eco de una paz interior recién descubierta. El gato ya no camina con esa estudiada arrogancia. Sus pasos son más medidos, su capa ondea menos para impresionar y más por el viento real del camino. Su sombrero, que siempre había lucido pulcro y ligeramente inclinado para maximizar el carisma, parece ahora simplemente parte de él, despojado de su función como accesorio teatral. Kitty Pata Suave, observándolo desde la periferia de su nueva alianza, revela una faceta de sí misma que apenas mostraba incluso en sus robos más arriesgados. La desconfianza que solía tejer su interacción se ha disuelto en una complicidad silenciosa. Ella, que había visto al gato caer tantas veces ante su propio ego, ahora lo ve levantarse con una ligereza que no proviene de haber ganado un duelo, sino de haber perdido una batalla contra sí mismo. Sus sonrisas son menos forzadas,
sus miradas más largas, sugiriendo que el verdadero tesoro no era la inmortalidad, sino encontrar a alguien que no huyera ante su propia complejidad. Ella ya no solo ve al forajido legendario, sino al compañero que entiende el costo de una vida vivida al filo de la navaja, aunque ahora ese filo apunte hacia el futuro compartido. Perrito, por su parte, es la prueba viviente de que la inocencia, cuando se sostiene con firmeza, puede ser más poderosa que el acero toledano. Su afecto incondicional actúa como un espejo moral que el gato ya no puede ignorar. El gato, que en sus días de gloria había despreciado cualquier cosa que no contribuyera a su leyenda, ahora encuentra consuelo en el simple acto de compartir un mendrugo de pan con el perro. Las antiguas fanfarronerías se vuelven recuerdos lejanos. Cuando Perrito le pregunta sobre una aventura pasada, el gato responde con una anécdota sobre cómo evitaron un desastre tonto en lugar de una lista de duelos ganados. La narrativa del gato ha cambiado de lo épico a lo humano. Incluso el recuerdo del lobo no trae el terror paralizante de antes, sino una especie de respeto sombrío. El lobo no es un enemigo derrotado, sino una verdad permanente. El gato entiende ahora que la muerte siempre estará al final del camino, y esa conciencia no lo paraliza, sino que le da urgencia a cada instante vivido con autenticidad. Ya no lucha contra el tiempo, baila con él. Al retomar el camino, ya sin una misión grandiosa que justifique sus movimientos, el trío se mueve con una familiaridad ganada a pulso. El gato, quizás recordando las lecciones aprendidas de otros grandes espadachines que cayeron por la soberbia, ha aprendido que el verdadero arte de la esgrima reside en saber cuándo guardar la espada. La búsqueda ha terminado, pero la verdadera aventura, la de construir algo más sustancial que una reputación, apenas comienza. El horizonte es vasto y, por primera vez, el gato no siente la necesidad de conquistarlo. Le basta con recorrerlo acompañado. La decisión de abandonar el rastro de la inmortalidad y abrazar la finitud no dejó al gato vacío, sino sorprendentemente lleno de posibilidades. El vacío que antes intentaba llenar con fama y hazañas ahora estaba ocupado por una compañía inesperada y genuina. Al regresar a los alrededores del santuario de Mama Luna, el gato ya no busca el reconocimiento de los aldeanos. Busca un hogar, aunque sea temporal y desordenado. El reencuentro con Mama Luna es revelador. La vieja loba, dueña de un pragmatismo ancestral, observa al gato con una sabiduría que trasciende las 9 vidas. Ella no juzga su anterior megalomanía, pues ha visto a innumerables seres huir de su propia sombra. Su casa se convierte en un breve refugio donde el gato debe confrontar la rutina, ese enemigo silencioso y mortal para cualquier héroe acostumbrado al caos glorioso. Debe aprender a convivir con el simple hecho de compartir el espacio, a resignarse a no ser el foco constante de atención. Perrito, ajeno a las complejas crisis existenciales de su amigo felino, introduce al gato en el placer simple de la camaradería canina. Lo vemos participando en juegos rudimentarios, aprendiendo a apreciar el entusiasmo sin reservas, algo que su entrenamiento de matador y seductor nunca le permitió. Es un entrenamiento de desaprendizaje, donde cada ladrido feliz de Perrito funciona como un recordatorio de que la alegría no necesita un gran público. Kitty, siempre pragmática, entiende que la nueva versión del gato es más estable, menos volátil, y por lo tanto, una mejor pareja para futuros planes, sean estos honorables o no. Ella lo empuja suavemente hacia la acción cuando siente que la inercia del retiro podría volverse una trampa. Juntos, realizan pequeños actos de servicio, quizás ayudando a Mama Luna con alguna tarea doméstica o rescatando a un animal extraviado. Estos actos, carentes de oro o fama, ofrecen una recompensa interna mucho más duradera. El gato descubre que la verdadera maestría no es dominar a otros, sino dominar el impulso de necesitar dominarlos. La espada permanece enfundada, pero su temple interior está más afilado que nunca, listo para defender lo que realmente importa, la frágil y preciosa vida que le queda junto a sus nuevos compañeros. El gato, ahora más observador que ejecutor, se encuentra en un estado de meditación forzada por la sencillez de la vida rural. Su capa de terciopelo, antes impoluta o estratégicamente rasgada para añadir dramatismo,
empieza a mostrar el desgaste real del uso diario, el polvo de caminos no épicos. Este gato, que una vez deslumbró a la corte de Requiem con su capa de armiño y su acento florentino, ahora encuentra un extraño placer en el silencio del campo, roto solo por los ladridos alegres de Perrito y el ronroneo contenido de Kitty. Mama Luna, con sus ojos profundos que han visto pasar generaciones de almas perdidas, entiende que el gato necesita un propósito que no implique matar o seducir. Ella, que ha vivido y comprendido el ciclo de la vida y la muerte mucho antes de que el lobo decidiera tomarse tan en serio su trabajo, le asigna tareas que requieren paciencia, como alimentar a los polluelos o arreglar una cerca rota. Para el gato, acostumbrado a resolver problemas con un rápido floreo de acero, la lentitud de la reparación es una penitencia y una lección. Cada tabla que encaja derecho es una pequeña victoria contra su propia impaciencia. Perrito, el ancla perruna del grupo, sigue siendo una fuente inagotable de energía desorganizada. Él no entiende de existencialismo, solo sabe que el gato es su amigo y que los amigos deben jugar. En una de estas sesiones de juego improvisadas, el gato, por instinto más que por cálculo, intercepta un objeto lanzado por Perrito antes de que golpee a Kitty. El movimiento es puro reflejo, pero la intención detrás es tierna. Kitty lo mira, no con la sospecha de una trampa, sino con una aceptación. Ha visto cómo el gato, en un solo viaje, ha pasado de ser un egoísta brillante a un guardián involuntario. Ella empieza a permitirse sueños más largos y menos preocupados por las rutas de escape. La influencia de la vieja leyenda del gato, sin embargo, no se desvanece del todo. A veces, al anochecer, cuando el fuego crepita, el gato recuerda los salones opulentos y las damas que caían rendidas a su encanto. Hay un ligero temblor en su pata cuando enfunda definitivamente su espada, un reconocimiento melancólico de la vida que eligió dejar ir. Pero esa nostalgia es breve. La presencia sólida de Perrito durmiendo a sus pies y el leve sonido de Kitty preparando una infusión herbal cerca le recuerdan el valor de lo tangible y lo presente. El gato ha cambiado la búsqueda de ser inmortal por la voluntad de ser memorable en el corto tiempo que le queda. Y esa es una victoria mucho más dulce y permanente que cualquier vida robada. La quietud de la granja de Mama Luna es un lienzo perfecto para la introspección. Un contraste marcado con las bulliciosas cortes y los callejones oscuros que definieron la juventud del gato. El felino, que solía medir su valía en coronas robadas y corazones rotos, ahora se mide por el ritmo constante de las estaciones. La capa de terciopelo, desgastada y cubierta de pelusa y tierra, se siente más honesta que nunca sobre su cuerpo. Ha dejado de ser un disfraz para convertirse en una segunda piel, testigo silencioso de su transformación. El gato, antaño un experto en la evasión, ahora se enfrenta al arte de la permanencia. Mama Luna lo observa, a menudo silbando suavemente mientras teje, comprendiendo que la verdadera curación no se encuentra en la magia, sino en el tedio productivo. Ella le recuerda, sin palabras, que incluso los héroes necesitan raíces para no ser arrastrados por el viento de la fama pasada. Perrito, fiel a su naturaleza, sigue siendo la fuente de caos organizado. Un día, en un intento por imitar la elegancia de su ídolo, Perrito intenta caminar sobre dos patas mientras lleva una cesta de huevos. El inevitable tropiezo resulta en una explosión de yemas y un coro de risas. El gato, en lugar de exasperarse, se encuentra riendo a carcajadas, un sonido genuino y profundo que ni siquiera sus actuaciones más exitosas habían logrado evocar. Es en esos momentos de fracaso compartido donde la amistad se solidifica, lejos del brillo de la adrenalina. Kitty, por su parte, comienza a planear pequeñas travesuras que no son por necesidad, sino por diversión compartida. Sugiere robar un pastel particularmente exquisito de un pueblo cercano, no por el valor monetario, sino por la emoción de la ejecución conjunta. Mientras planean el atraco, el gato no se concentra en el plan de escape, sino en asegurarse de que Kitty esté segura. Su mente, antes llena de estrategias para el engaño, ahora está ocupada en la logística del apoyo mutuo. Ella acepta su ayuda no como una deuda, sino como un regalo, y sus miradas se cruzan con una comprensión mutua.
Ambos han visto el final del camino de la soledad y han elegido activamente la compañía. El recuerdo del lobo permanece como un recordatorio sobrio, no como una amenaza inminente. El gato ya no lo ve como un adversario, sino como el guardián inevitable de la realidad. Si la muerte es el punto final, entonces cada día, vivido con honestidad y afecto, es una victoria contra el nihilismo. El gato con botas se ha convertido en el gato con conciencia, entendiendo que la leyenda que perdurará no será la de sus proezas, sino la de su redención final. El mundo exterior sigue girando, pero en la tranquilidad de la granja, el felino finalmente ha encontrado un escenario donde no necesita actuar para ser amado. La vida en el claro, bajo la tutela taciturna de Mamaluna, se convierte para el gato en una especie de retiro espiritual, aunque él jamás admitiría usar tal palabra pomposa. Ha cambiado las lujosas botas de cuero pulido por unas más gastadas, adecuadas para el barro y el trabajo. El sol de la mañana, que antes lo encontraba durmiendo tras una noche de excesos, ahora lo sorprende despierto, sintiendo el estiramiento de sus músculos viejos, sin la urgencia de un duelo inminente. Esta nueva calma es, paradójicamente, más desafiante que cualquier batalla con gigantes. La inacción es un vacío que su antiguo yo habría llenado con bravatas. Pero ahora lo llena con la observación de Perrito. Perrito, ajeno a las complejas reflexiones filosóficas de su amigo felino, sigue siendo un torbellino de inocencia y caos. Su devoción se manifiesta en pequeños rituales. Trae al gato los mejores palos encontrados, o se acurruca contra él durante las noches frías, buscando el calor que alguna vez fue reservado solo para las mantas de seda de alguna condesa seducida. El gato, que antes consideraba a los perros como meros obstáculos, o, en el mejor de los casos, secuaces torpes, ahora encuentra en el perro una especie de ancla emocional. Cuando Perrito lo mira con ojos llenos de fe inquebrantable, el gato siente la presión de no defraudar, una presión mucho más significativa que la impuesta por la opinión pública. Kitty, la pragmática maestra del engaño, es quien introduce el elemento de la aventura medida. Sus ojos brillan cuando propone una incursión para recuperar un objeto valioso que había sido robado por un bandido menor, un ladrón que carece del estilo y la elegancia que ella y el gato admiran. Esta misión no se trata de la riqueza, sino del ejercicio de su arte en conjunto, una sinfonía de movimientos coordinados que ahora está teñida de afecto y preocupación mutua. El gato no se lanza al combate. Coordina el flanqueo con Kitty, protegiendo su espalda no por obligación contractual, sino por un instinto protector que nunca supo poseer. En medio del enfrentamiento, cuando el bandido intenta usar una treta barata, el gato no se molesta en contraatacar con arrogancia, simplemente lo desarma con un movimiento económico y eficiente, como si dijera, ya no necesito demostrarte que soy mejor, solo necesito terminar esto contigo a salvo. El regreso es triunfal, pero el triunfo es privado. Comparten el botín, una pequeña suma que usarán para comprar provisiones y quizás un buen vino para Mamá Luna, en un silencio cómodo. Kitty y el gato se sientan juntos, sus colas casi tocándose. El gato se da cuenta de que el sabor de la victoria compartida es infinitamente superior al sabor solitario del oro. Ha abandonado la necesidad de ser el más grande. Ahora se contenta con ser suficiente para aquellos que lo aprecian de verdad. La última vida que le queda no se siente como una cuenta atrás, sino como una oportunidad para invertir cada día en la calidad de su existencia junto a sus compañeros. Un legado mucho más firme que cualquier leyenda impresa en pergaminos viejos. La sombra del lobo se había retirado, no por derrota, sino por la aceptación del gato de su presencia eterna. Este entendimiento permitió que una capa más profunda de camaradería se tejiera entre los tres. El gato, liberado de la carrera febril contra el tiempo, comenzó a apreciar las microaventuras cotidianas. Sus días ya no eran segmentos de una epopeya inminente, sino cuadros vivos de la vida simple. Un atardecer, mientras observaban el cielo teñirse de anaranjado sobre las colinas, Perrito, con esa espontaneidad que lo caracterizaba, le preguntó al gato sobre su inspiración, sobre ese espíritu indomable que lo había llevado a enfrentarse a todo. El gato, sorprendido por la pregunta, no mencionó la fama ni la gloria.
En cambio, recordó vagamente a un viejo mentor, un bandolero honorable de su infancia en el orfanato, que le enseñó que un arma es solo una herramienta, y que el verdadero arte reside en saber cuándo no usarla. Esta revelación, tan sencilla, le recordó que su vocación original no era la matanza, sino la maestría del movimiento, un arte que ahora aplicaba para proteger, no para conquistar. Kitty, al escuchar la conversación, se acercó. Ella, que siempre había visto el mundo en términos de ganancias y pérdidas, admitió que su propia trayectoria, marcada por la necesidad de escapar de un destino predecible, la había endurecido innecesariamente. Ella confesó al gato que su fascinación por él, incluso en sus peores momentos de arrogancia, residía en su audacia. Él se atrevía a vivir en voz alta, algo que ella solo había hecho en sus robos más audaces. Ahora esa audacia se había redirigido hacia una audacia emocional, la de permitirse ser vulnerable frente a él. El gato, en un gesto que habría sido impensable meses atrás, desenvainó su espada, no para exhibirla, sino para inspeccionar el filo a la luz moribunda. En lugar de admirar su reflejo pulido, notó las microhendiduras y las imperfecciones, marcas de batallas olvidadas y, más importante, de batallas ganadas por su ingenio y no solo por su fuerza bruta. Entendió que la belleza de su carrera no estaba en la invencibilidad, sino en la capacidad de seguir luchando a pesar de las cicatrices y las vidas perdidas. Su última vida, la que le quedaba, no era un castigo, sino un lienzo en blanco para pintar sus últimos actos con honestidad. Al día siguiente, la paz se rompió por un leve murmullo. No era el lobo, sino una caravana de viajeros que buscaban refugio. El gato, sin dudarlo, se puso en marcha. No por heroísmo obligatorio, sino por un sentido del deber hacia la comunidad que le había ofrecido un respiro. Coordinó la seguridad con una eficiencia tranquila. Ya no era el gato con botas, el legendario, sino un protector eficaz y humilde. Al ver a Kitty y Perrito trabajando a su lado, integrados en el esfuerzo, supo que había alcanzado un tipo de plenitud que ninguna cantidad de vidas extra podría haberle ofrecido. El verdadero tesoro no se encuentra en el mapa, sino en los compañeros que caminan contigo hacia el horizonte incierto. El gato, con su nueva perspectiva, entendió que la leyenda no se forja en la cantidad de veces que uno se levanta, sino en la calidad de la caída y la elección de con quién se comparte el suelo. Su carisma, antes una herramienta afilada para la manipulación, se había suavizado en una calidez genuina. Ya no necesitaba adornar sus palabras con florituras. Su autenticidad resonaba más profundamente que cualquier retórica ensayada. Mama Luna, percibiendo la madurez ganada en el crisol del peligro, le confió al gato una historia de su propia juventud, una época en la que también había huido de la responsabilidad. Esta confesión, desprovista de juicio, sirvió para anclar al gato aún más en el presente, mostrándole que incluso las figuras de sabiduría ancestral cargan con sus propios fantasmas de vanidad pasada. El gato comprendió que la sabiduría no es la ausencia de errores, sino la capacidad de utilizarlos como cimientos. Perrito, siempre en el presente, se encargó de que no hubiera espacio para la melancolía o la autorreflexión excesiva. En una ocasión, mientras el gato intentaba, con torpeza, ayudar a remendar una tela, Perrito se emocionó tanto con la oportunidad de ayudar que terminó enredándose él mismo en el hilo. El gato, en lugar de frustrarse por la interrupción de su concentración, se dedicó pacientemente a desenredar al perro, sintiendo una satisfacción profunda en ese acto de cuidado meticuloso. Era la antítesis de su vida anterior, lenta, desordenada y completamente sin recompensa visible. Kitty, siempre observadora, notó el cambio en la forma en que el gato interactuaba con ella. Ya no había la necesidad constante de establecer dominación o de probar su valía a través de la seducción. Sus conversaciones se habían convertido en intercambios de planes prácticos y sueños cautelosos. Una noche, mientras cenaban bajo las estrellas, ella extendió la pata y tocó suavemente la mano del gato. Fue un gesto breve, pero cargado de todo el reconocimiento que él había buscado en miles de duelos, la aceptación total de su ser imperfecto. El gato no intentó convertir el toque en algo más, simplemente lo sostuvo, reconociendo la fragilidad de ese momento compartido. La espada,
Esa vieja compañera inseparable comenzó a sentirse pesada en la funda. El gato se dio cuenta de que la verdadera libertad no era la ausencia de restricciones, sino la elección de las restricciones correctas. La restricción de no traicionar a Perrito, de no mentirle a Kitty, de honrar el esfuerzo de Mama Luna, se habían convertido en sus nuevos códigos de honor. El gato con botas no había perdido su chispa aventurera, simplemente había redefinido lo que valía la pena conquistar. El mundo seguía siendo vasto y peligroso, pero ahora tenía un equipo, una razón para regresar al final del día. Y esa certeza era más potente que cualquier hechizo de resurrección. El gato, despojado de la necesidad de actuar, se permite momentos de pura contemplación. Se sienta en el borde del granero, observando cómo Perrito intenta, sin éxito, cavar un hoyo perfecto para enterrar un hueso imaginario. La energía del perro es un recordatorio constante de la vitalidad que reside en la sencillez. Una vida sin la carga del pasado glorioso. El gato, que en sus mejores años se vestía para impresionar a ejércitos enteros, ahora se siente más vestido con su piel y la tenue luz del atardecer que con cualquier armadura. Mamá Luna, al verlo tan en paz, le cuenta historias de otros aventureros que pasaron por su granja. Almas ruidosas y ambiciosas que, al igual que él, creyeron que la fuga del tiempo era el premio más grande. Ella subraya que la verdadera hazaña de un guerrero o de un forajido no es cuántas veces evita el final, sino cómo elige vivir el tiempo que se le concede. El gato, escuchando esto, siente que las palabras de la vieja loba son más resonantes que cualquier elogio de un rey. La dinámica con Kitty se ha asentado en una hermosa rutina de complicidad. Ya no hay duelos de miradas para ver quién cede primero. Cuando ella necesita practicar su agilidad, él se convierte en un blanco móvil, no para demostrar su superioridad, sino para ayudarla a afinar su precisión. Sus entrenamientos se han convertido en una danza, una que solo ellos dos entienden, donde el riesgo es controlado y la confianza es absoluta. Ella le ha enseñado que la verdadera astucia no es engañar al mundo, sino saber cuándo mostrar las cartas y confiar en que la otra persona las respetará. Un día, un mensajero llega a la granja con noticias vagas de que la leyenda del gato con botas sigue viva en ciertos reinos, y que hay una nueva recompensa por capturarlo. El gato escucha la noticia sin el habitual escalofrío de adrenalina. Simplemente se encoge de hombros. Perrito, al notar su inacción, le acerca una flor silvestre que ha arrancado, empujándola hacia su pata con un gemido juguetón. El gato toma la flor con delicadeza, la examina y luego se la ofrece a Kitty como un gesto inusual de aprecio. Este intercambio es más valioso que cualquier joya. El gato entiende que el mayor riesgo ahora no es enfrentarse a la muerte, sino perder este delicado equilibrio. Ha aprendido que la grandeza no se mide por lo que tomas, sino por lo que eres capaz de proteger. Su última vida está siendo vivida con una intensidad que nunca antes había conocido, porque ahora hay algo tangible y vulnerable que defender. El simple y profundo lazo que comparte con sus dos amigos. El camino del héroe ha terminado. Ha comenzado el camino del compañero. La aceptación de lo efímero ha dotado al gato de una paciencia que raya en lo monástico. Ya no se siente la necesidad de llenar cada silencio con una anécdota grandilocuente. Las tardes se consumen lentamente, y el gato se encuentra a menudo en el porche, observando a Perrito, quien ha desarrollado un talento especial para encontrar las posturas más incómodas, pero a la vez más satisfechas para dormir la siesta. Es en esa quietud canina donde el gato encuentra un espejo de la paz. El viejo mentor del orfanato, aquel bandolero que le enseñó el valor de la economía en el movimiento, regresa a su memoria no como un recuerdo heroico, sino como un modelo de virtud sobria. El gato recuerda ahora que ese hombre, después de su última gran aventura, no buscó un trono, sino un rincón tranquilo para compartir historias sencillas. Esta comprensión le permite al gato desenfundar su estoque una última vez, no para un duelo, sino para practicar un ritual de autolimpieza. Cada pasada de trapo sobre el metal es una purga de la vanidad acumulada durante años de excesos. Kitty, siempre la lectora más aguda de las intenciones ocultas, aprovecha esta serenidad. Ella comienza a sugerir pequeños actos de justicia poética, en lugar de robos.
Quizás devolver una herramienta a un granjero honesto que fue estafado, o sabotear sutilmente las operaciones de algún villano local menor, sin buscar reconocimiento. En estas pequeñas misiones conjuntas, el gato y Kitty trabajan con una sincronía casi telepática, una danza evolucionada donde la confianza ha reemplazado al flirteo tenso. Ella nota que él ya no se preocupa por su capa. Si se ensucia, se ensucia. Y eso es parte de la historia que están escribiendo juntos. Un día, el propio lobo hace una aparición. No es una amenaza directa, sino una visita casual al límite del terreno de Mamaluna. El lobo está quieto. Su presencia es densa y fría, pero no hostil. Simplemente observa al gato interactuando con Perrito, quien le ofrece un mordisco a una rama seca con entusiasmo ciego. El lobo no dice nada. Su silencio es más elocuente que cualquier advertencia. Es un reconocimiento tácito. Has cambiado la naturaleza de tu desafío. Ya no corres hacia mí. Simplemente estás aquí, viviendo. El gato le devuelve una mirada tranquila, sin miedo ni desafío. Un simple asentimiento de cabeza que dice, lo sé, gracias por el aviso. El lobo se retira, y esta vez el gato no siente alivio, sino la certeza de que ha honrado el pacto de la vida. El gato ha abrazado la idea de que la mayor proeza no es la inmortalidad, sino la permanencia en el recuerdo afectuoso de los que quedan. Su última vida es, por tanto, su vida más rica, porque cada momento está saturado de significado elegido, no impuesto por la fama. El horizonte sigue abierto, pero ahora el gato prefiere mirar a sus costados. A Kitty, cuyo amor es tan afilado como su ingenio, y a Perrito, cuyo corazón es tan grande como su falta de elegancia. Juntos, son una familia forjada no por la sangre, sino por la elección de caminar juntos hacia el inevitable ocaso, y esa es la única leyenda que el gato desea dejar atrás. La aceptación del gato de su mortalidad y su abrazo a una vida simple ha marcado el final de su necesidad de drama. Su atuendo, antes un uniforme de bravuconería, ahora es un testimonio de su evolución. La capa, con sus desgarros y remiendos, ya no es un símbolo de estatus, sino un registro tangible de las batallas superadas y las lecciones aprendidas. Sus botas, gastadas por incontables pasos en terrenos humildes, han perdido su brillo exótico, pero han ganado en comodidad y propósito. Mamaluna, observando al gato más relajado y menos tenso, le ofrece un regalo inusual: un pequeño jardín para cultivar hierbas medicinales. Para un espadachín acostumbrado a la acción rápida, la paciencia requerida para cuidar de las semillas y esperar su crecimiento es una forma de meditación profunda. El gato aprende a apreciar la lentitud de la naturaleza, la forma en que la vida se abre paso a pesar de la adversidad, un eco de su propia resistencia. Perrito, en su incansable optimismo, se convierte en el jardinero más entusiasta y menos eficaz. A menudo cava demasiado profundo o intenta ayudar pisoteando los brotes tiernos. El gato, en lugar de reprenderlo, lo reorienta con paciencia tierna, enseñándole a Perrito a distinguir entre un error juguetón y un descuido que daña. La interacción se centra en el respeto mutuo por las habilidades del otro, una lección fundamental sobre la convivencia que el gato nunca aprendió en los salones de la nobleza. Kitty, siempre alerta a las dinámicas de poder, nota que la antigua arrogancia del gato ha sido reemplazada por una confianza tranquila. Él ya no necesita dominar las conversaciones ni las situaciones. Su presencia es suficiente. Ella, que siempre se había movido en las sombras del engaño, comienza a buscar la luz de la verdad en sus interacciones con él. Juntos, planean una última misión, no un robo, sino la entrega anónima de recursos a una comunidad empobrecida por el invierno. El gato utiliza sus habilidades para el sigilo y la estrategia, pero esta vez, el objetivo es la generosidad desinteresada. El placer que siente al actuar con bondad oculta es más profundo que cualquier éxtasis pasado. La espada del gato permanece enfundada, más por elección que por obligación. Sabe que la verdadera maestría no es la capacidad de blandir el acero, sino la sabiduría para dejarlo reposar. Cuando Perrito se queda dormido sobre sus patas después de un largo día ayudando en el jardín, el gato simplemente se queda inmóvil, temiendo romper la paz. En ese instante comprende que la inmortalidad que una vez buscó era una forma de evitar la vulnerabilidad.
Ahora, al abrazar su mortalidad junto a sus amigos, ha encontrado una forma de trascendencia mucho más real. Dejar una huella de amor y bondad en el corto tiempo que le queda. Su última vida se ha convertido en la más significativa de todas. El gato ha desmantelado el altar a su propio ego y ha comenzado a construir algo más sólido sobre sus ruinas. Una vida compartida. La ausencia de gestos grandilocuentes ha liberado una energía emocional que antes estaba reprimida bajo capas de cinismo. Ahora su afecto se manifiesta en sutilezas que Kitty y Perrito entienden perfectamente. El jardín de Mama Luna florece inesperadamente, no solo por el sol y el agua, sino por la atención metódica del gato. Sus movimientos al deshiervar son precisos, casi rituales. Ha aprendido a reconocer el valor intrínseco de cada planta, un contraste directo con su antigua visión del mundo, donde solo importaban los objetos que podían ser robados o admirados. Una mañana, mientras examina una flor silvestre particularmente resistente que ha crecido entre las lechugas, se da cuenta de que esa pequeña planta es su nueva versión de sí mismo. Humilde, arraigada y capaz de florecer en condiciones adversas. Perrito, con su infinita capacidad para el contacto físico, se ha convertido en el termostato emocional del grupo. Cuando el gato se sumerge en una reflexión demasiado profunda, Perrito se acerca y coloca su cabeza pesada y húmeda sobre el regazo felino. Este contacto físico, sin palabras ni expectativas, desarma al gato más efectivamente que cualquier truco de capa y espada. El gato acaricia instintivamente las orejas del perro, sintiendo cómo la tensión acumulada en su mandíbula se disuelve. Es un acto de reciprocidad. Perrito ofrece consuelo incondicional, y el gato ofrece quietud y protección. Kitty, la pragmática maestra de la logística, observa esta paz con una mezcla de alivio y una nueva clase de ansiedad. Su miedo ya no es ser descubierta o traicionada, sino que el gato, al haber encontrado la felicidad, decida que su compañía ya no es necesaria. Para contrarrestar este fantasma, ella se involucra activamente en la planificación de su futuro honorable. Ella sugiere comprar un terreno pequeño cerca de Mamaluna, un lugar donde puedan establecerse de manera permanente. Al discutir los planos de una pequeña cabaña, el gato no regatea ni intenta ser el arquitecto dominante. Escucha atentamente las sugerencias de Kitty sobre la distribución eficiente y la seguridad perimetral. Su acuerdo es total, cimentado en la comprensión mutua de que la permanencia requiere la rendición del ego. La espada, que ya se oculta bajo una pila de mantas viejas, se ha convertido en una reliquia familiar, más un objeto de historia que un arma activa. El gato entiende que, si el lobo volviera, su combate no se decidiría por la velocidad del acero, sino por la fuerza de los lazos que ha tejido. El gato con botas ha muerto, no en un duelo espectacular, sino en la tranquila elección diaria de amar y ser amado. La última vida que le queda no es una cuenta regresiva hacia el olvido, sino una oportunidad dorada para construir un legado de conexión genuina. Un legado que será recordado no por el oro robado, sino por la calidez compartida en los inviernos venideros. La idea de un hogar permanente, de una cabaña propia cerca del claro de Mama Luna, infundió en el gato una energía novedosa, desprovista de urgencia, pero llena de intención. Ya no era el fugitivo en busca de una última gran hazaña, sino un constructor. La planificación con Kitty se convirtió en un ejercicio de compromiso adulto. Ella detallaba la colocación de trampas discretas para roedores, un eco de sus viejas habilidades aplicadas ahora a la subsistencia. Y él se encargaba de la carpintería, utilizando su fuerza y precisión para levantar vigas con una lentitud y cuidado que habrían escandalizado a su yo pasado. El trabajo físico, antes un medio para un fin glamuroso, ahora era un fin en sí mismo. El sudor en su frente era limpio, no producto de una huida a la desesperada. Perrito, asumiendo el papel de inspector de calidad, inspeccionaba cada tabla recién cortada con mordiscos tentativos, asegurándose de que la madera fuera apta para la siesta. El gato, en lugar de alejarlo con un bufido, le dedicaba un pequeño trozo de viruta de madera para que lo masticara. Un intercambio de respeto profesional canino. Mama Luna, con su habitual economía de palabras, proporcionó la sabiduría clave para la construcción. Lo que se construye rápido, cae con el primer viento fuerte.
Lo que se construye con paciencia resiste el invierno. El gato internalizó esto no solo para la madera y los clavos, sino para la confianza. La confianza con Kitty y Perrito era una estructura delicada que debía ser apuntalada diariamente, resistiendo la tentación de volver a viejos hábitos egoístas. Un incidente menor solidificó esta nueva fundación. Mientras transportaban una pila de tejas viejas, una ráfaga de viento inesperada desestabilizó la carga. En un instante, el gato calculó la trayectoria y velocidad de la caída, preparándose para el impacto. Pero Kitty ya se había movido. Ella no intentó salvar todas las tejas. Se arrojó contra Perrito para cubrirlo, aceptando recibir el golpe ella misma. El gato reaccionó instintivamente, no desenfundando su espada, sino utilizando su cuerpo como escudo improvisado entre Kitty y las tejas más pesadas. Cuando la polvareda se asentó, Kitty estaba ilesa, Perrito temblando pero bien, y el gato sintió un dolor punzante en el hombro, una lesión menor, real y suya. Por primera vez en mucho tiempo, el gato no intentó ocultar el dolor con bravuconería. Se sentó pesadamente, y Kitty se acercó inmediatamente, examinando el moretón con una preocupación genuina que no tenía nada de actuación. Al ver la lealtad pura en sus ojos, el gato se permitió un momento de profunda gratitud. Había cambiado la búsqueda de una vida eterna por la defensa de un solo instante compartido. La espada se sentía ahora como una carga ridícula. Lo que importaba era el hombro magullado, el olor a tierra mojada y la presencia firme de sus dos compañeros. Su legado no sería su inmortalidad, sino la huella que dejaría en la tierra que ahora llamaban su hogar. La secuela animada de 2022, El gato con botas, El último deseo, se revela como mucho más que una simple continuación de las aventuras del felino espadachín. Es una meditación sorprendentemente profunda sobre la mortalidad, la arrogancia y la verdadera naturaleza del heroísmo, envuelta en la vibrante estética de DreamWorks Animation. La película aborda de frente el elefante en la habitación, la finitud, un tema raramente explorado con tal franqueza en el cine familiar. El personaje central, el gato con botas, interpretado con su inconfundible carisma por Antonio Banderas, carga sobre sí el peso de su propia leyenda. Recordemos que, en su trayectoria previa, desde Shrek hasta su propia saga, el gato se ha definido por su bravuconería, su habilidad inigualable con la espada y una vida vivida al límite, casi como si las leyes de la física y el destino fueran meras sugerencias. Esta autoimagen se rompe cuando descubre que ha gastado 8 de sus 9 vidas, quedando con una sola. Este giro narrativo no es solo un recurso de la trama, es el catalizador para una crisis existencial genuina. La arrogancia que antes era divertida se convierte en una máscara frágil. La motivación principal, la búsqueda de la legendaria estrella de los deseos, se convierte en una carrera contrarreloj contra su propia obsolescencia. Es interesante notar cómo este viaje forzado a la humildad lo obliga a interactuar con personajes que representan facetas de su pasado o desafíos que antes ignoraba. La inclusión de Perrito, con su optimismo inquebrantable y su incapacidad para entender el cinismo, funciona como el contrapunto perfecto. Perrito encarna la inocencia que el gato ha perdido, recordándole el placer de la compañía y la aventura sin un ego inflado de por medio. Su relación evoluciona de una alianza forzosa a un vínculo fraternal genuino, cimentado en la vulnerabilidad compartida. Uno de los aciertos más notables de la película es la introducción del lobo, presentado como la muerte personificada. Este antagonista, con su diseño austero y amenazante, no busca la dominación mundial ni el oro, busca simplemente cobrar lo que se le debe al gato por vivir de forma tan imprudente. El lobo funciona como el espejo oscuro del gato, una manifestación física de la ansiedad que el felino ha estado evitando. Sus secuencias de confrontación son tensas y estilizadas, recordando el cine de samuráis o los duelos spaghetti western, elevando el tono de la acción a un nivel más serio y personal que los villanos anteriores. Narrativamente, la película también realiza un trabajo encomiable al reintroducir a Kitty Pata Suave, cuyo arco se entrelaza íntimamente con la búsqueda del gato. Kitty representa el riesgo emocional que el gato siempre ha evitado.
Ella, al igual que él, ha aprendido a ser autosuficiente, desconfiada y solitaria como mecanismo de defensa. El crecimiento de ambos personajes se produce cuando deciden confiar el uno en el otro y admitir sus miedos, entendiendo que la verdadera fuerza no reside en la invencibilidad, sino en la disposición a ser herido. Estilísticamente, la dirección de Joel Crawford y Januel Mercado es audaz. La animación incorpora texturas más ricas y una paleta de colores más sombría cuando se exploran los miedos del gato, contrastando fuertemente con los tonos cálidos y juguetones de las secuencias de acción pura. Los flashbacks que exploran la vida temprana del gato en el orfanato de Madrid añaden una capa de patos, explicando el origen de su necesidad de ser el mejor y cómo esa búsqueda de validación lo alejó de la conexión humana básica. Al final, la lección no es sobre obtener la vida eterna, sino sobre aprender a vivir la vida finita. El gato, al renunciar a su obsesión por la última vida y aceptar la compañía de Perrito y Kitty, entiende que la calidad de las experiencias vividas, y no la cantidad de ellas, es lo que realmente define una vida bien gastada. La película logra un equilibrio magistral, ofreciendo la acción espectacular que se espera de la franquicia, pero anclándola en una reflexión madura sobre la aceptación y el amor propio. Es una obra que honra la trayectoria del personaje al forzarlo a evolucionar más allá de su propia caricatura. La transición del gato con botas de ser un arquetipo de héroe de capa y espada a un personaje que confronta su propia sombra es lo que dota a El último deseo de su resonancia duradera. Banderas, cuya voz lleva décadas imbuyendo al personaje de una arrogancia seductora, modula su interpretación magistralmente cuando el miedo se instala. Ya no es solo el bravucón que presume de su destreza, es un guerrero acorralado que duda de cada estocada. Esta vulnerabilidad se manifiesta visualmente en los segmentos oníricos y pesadillescos donde el lobo acecha, despojando al gato de su habitual confianza y dejándolo expuesto en entornos desolados que reflejan su alma. El lobo no es un villano que disfrute del caos. Es un agente del orden cósmico y su desinterés por el oro o el poder lo hace mucho más aterrador que cualquier otro adversario que el gato haya enfrentado. Él encarna la inevitabilidad, el único oponente al que ni siquiera el ingenio o la espada pueden vencer permanentemente. La fascinación del lobo por la forma en que el gato malgasta sus oportunidades vitales subraya la crítica central de la película. El gato vivía para la épica, no para la sustancia. Cada vez que el lobo susurra o aparece en el reflejo del gato, se siente como un juicio moral más que una amenaza física. En contraste, Perrito, con su sobrecarga de energía y su incapacidad para leer el peligro, actúa como un ancla emocional. Este personaje, que parece salido de un dibujo animado clásico de la Edad de Oro, representa la simplicidad del afecto no condicional. Su constante necesidad de unirse a la pandilla fuerza al gato a bajar sus defensas sociales. Es revelador observar cómo el gato, acostumbrado a ser la estrella, se siente incómodo ante la atención genuina y el afecto desordenado de Perrito. La escena donde Perrito es atacado, provocando una reacción protectora en el gato, es clave. El felino ya no lucha por su reputación, sino por proteger a alguien a quien ha llegado a valorar genuinamente. Kitty Pata Suave, con su historia de desconfianza como respuesta al abandono, complementa perfectamente el arco del gato. Ella no busca la inmortalidad, busca seguridad y autonomía. Su habilidad para manejarse sola es admirable, pero también es una jaula. Cuando ambos se ven obligados a colaborar, la química entre ellos resurge, pero ahora está teñida de una madurez forzada. El momento en que admiten abiertamente su miedo mutuo, el gato al ser olvidado o no ser suficiente, Kitty al ser traicionada, es el clímax emocional de su relación, permitiendo que su romance florezca no como una aventura, sino como un refugio seguro. La dirección de arte de la película merece una parte. La decisión de utilizar un estilo de animación que mezcla el CGI pulido con texturas visuales más cercanas al cómic o al grabado, especialmente en las secuencias de acción, revitaliza la estética de la franquicia. Las Goldilocks y los Tres Osos, por ejemplo, son transformados de meros cuentistas secundarios a una banda de forajidos góticos y casi siniestros, lo que refleja cómo el mundo se ha vuelto más peligroso y menos caprichoso para el gato ahora que ha perdido su escudo de vidas infinitas.
Este cambio visual refleja el tono interno del protagonista. El mundo ya no juega a su favor. La película concluye con una nota agridulce pero profundamente satisfactoria. El gato, al ver que ha perdido la carrera por la estrella, pero ha ganado algo inmensurablemente más valioso, familia y aceptación de su finitud, no experimenta una derrota, sino una liberación. El último plano de él, caminando hacia un nuevo horizonte, ya no con la fanfarronería de un héroe legendario, sino con la cautela y la alegría de un superviviente agradecido, sella su transformación. Ha aprendido que ser el mejor es irrelevante si no hay nadie con quien compartir el camino y que la verdadera valentía reside en enfrentar el último capítulo sabiendo que, aunque sea corto, estará bien vivido. La resonancia emocional de El último deseo se intensifica precisamente porque la película no teme explorar la fealdad de la soledad que acompaña a una vida de excesos y fama. El gato con botas, acostumbrado a los aplausos y a las reverencias, se encuentra enfrentando el silencio de su propia conciencia, amplificado por la amenaza inminente de la muerte. Este miedo a la aniquilación no es el miedo a dejar de luchar, sino el terror a haber vivido una vida superficial, una vida de puras poses y gestos vacíos. La casa que se construye a su alrededor, llena de símbolos de su grandeza pasada, se convierte en una prisión dorada, un testimonio de su incapacidad para formar lazos duraderos hasta que Perrito y Kitty irrumpen en esa burbuja. La caracterización del lobo como un reflejo del arrepentimiento es brillante. No hay monólogos explicativos sobre por qué está ahí. Su presencia es un hecho ineludible como el tic-tac de un reloj. Sus movimientos son económicos, precisos, contrastando con el estilo exuberante y teatral del gato. Cuando el lobo se burla de la forma en que el gato utiliza su capa como una distracción, está criticando la propia carrera actoral de Banderas en el personaje. La espectacularidad siempre ha primado sobre la verdad interna. La forma en que el gato intenta recurrir a sus viejos trucos, el ojo de cachorro, la bravuconería, y se da cuenta de que ya no funcionan, es una metáfora poderosa sobre el envejecimiento y la pérdida de la inocencia actoral y personal. Perrito, aunque presentado con el humor más básico y caricaturesco, es el ancla moral más importante. Su inocencia no es ignorancia, es una elección activa de ver el bien. Su adhesión incondicional al gato obliga al felino a asumir un rol de protector, un rol que exige humildad y previsión, cualidades ajenas a su naturaleza anterior. La química entre Perrito y el gato es la de un mentor reacio y su alumno más entusiasta, una dinámica que recuerda a las películas de aventuras clásicas donde el héroe endurecido es suavizado por un compañero más puro. En cuanto a Kitty Pata Suave, su arco se define por su lucha contra la dependencia emocional. Su pasado, sugerido con la misma destreza visual que el del gato, muestra que ella también eligió el camino de la autosuficiencia extrema para evitar el dolor de la traición. La escena cumbre entre ellos no es una pelea de espadas, sino un momento de quietud en el que, por primera vez, el gato admite necesitarla y ella acepta ese crédito sin pedir garantías futuras. Es un acuerdo basado en el presente, un rechazo al idealismo romántico que antes los caracterizaba. Finalmente, la complejidad de la puesta en escena en el bosque oscuro es fundamental. Este espacio no es solo un lugar físico, es el paisaje mental del miedo. La animación emplea una paleta de colores saturados y oscuros, utilizando la profundidad de campo para hacer que el espectador se sienta tan desorientado y vulnerable como el gato. Las amenazas secundarias, como la familia criminal de Ricitos de Oro, representan las trampas del ego. Son personajes que también buscan el deseo por motivos egoístas, recordándole al gato lo cerca que estuvo de caer en la misma codicia destructiva. El último deseo funciona como una fábula moderna que utiliza el lenguaje del espectáculo animado para contar una historia esencialmente humana. La aceptación de que el valor de la vida reside en su brevedad y en los lazos que tejemos mientras dura. El viaje hacia la estrella de los deseos se convierte, en esencia, en un peregrinaje introspectivo hacia la aceptación de la propia narrativa. El gato con botas, quien siempre había dictado sus propias leyendas con exageración y floreos, se ve obligado a escuchar la versión no editada de su vida, contada por la muerte. Esta confrontación narrativa es lo que eleva el filme por encima de las aventuras anteriores.
Ya no se trata de un conflicto externo entre el bien y el mal, sino de una batalla interna contra el autoengaño perpetuado. La dirección utiliza hábilmente los efectos visuales para externalizar esta lucha interna. Cuando el gato se mira en el agua o en superficies pulidas, el reflejo que aparece no es el del héroe triunfante, sino el de un anciano temeroso, un recordatorio constante de que el tiempo se agota. La familia, aunque inesperadamente formada, se consolida como el verdadero premio. Perrito, con su inocencia casi molesta, fuerza al gato a practicar la empatía activa, no solo la empatía performativa que usaba en sus días de gloria para manipular a la multitud. Su adoración incondicional y su falta de juicio actúan como un bálsamo para el ego herido del gato. En contraste, Kitty obliga al gato a enfrentar la verdad de su propia capacidad de ser herido. Ambos personajes, a su manera, representan el lado opuesto del espectro de la vida que el gato había evitado: la ligereza desbordante, Perrito, y la intimidad arriesgada, Kitty. La evolución del gato se mide en su capacidad para tolerar la cercanía de ambos sin sentir la necesidad de huir o demostrar superioridad. La banda sonora y el diseño de sonido juegan un papel crucial en subrayar la tensión existencial. Los momentos de silencio o los sonidos ambientales sutiles, como el crujido de las hojas bajo la muerte, contrastan dramáticamente con las fanfarrias épicas que acompañan a los recuerdos de sus vidas pasadas. Este diseño auditivo refuerza la sensación de que el gato está saliendo del teatro de su propia existencia para encontrarse con la realidad áspera. Las secuencias de acción, aunque coreografiadas con la precisión esperada de la animación de acción, están cargadas de una desesperación táctica. El gato ya no lucha para ganar, sino para sobrevivir un momento más. Un cambio fundamental en su filosofía de combate. El clímax en el mapa estelar es una alegoría perfecta de la rendición. Cuando el gato finalmente detiene la persecución y decide dejar ir la posesión del deseo, entendiendo que la verdadera magia no reside en manipular el destino, sino en abrazar el camino recorrido, se alcanza la madurez del personaje. No es un final feliz simplista, sino un final honesto. Al decidir compartir la vida restante con aquellos que ama, el gato redefine el concepto de heroísmo. No es sobre cuántas batallas se ganan, sino sobre cuánta vida se permite sentir antes del inevitable cierre. Esta resolución resuena porque honra su pasado de aventurero intrépido, al tiempo que lo ancla en una realidad más tierna y sostenible. La aceptación del gato, manifestada al dejar ir el poder de la estrella, marca el verdadero triunfo sobre su propio mito. Es la renuncia a la narrativa del inmortal para abrazar la finitud compartida, un acto de madurez que se refleja en la calidez de la paleta visual en el desenlace. Mientras que el bosque oscuro estaba dominado por sombras frías y la amenaza espectral del lobo, el regreso a paisajes más abiertos y soleados, junto a Kitty y Perrito, simboliza la claridad mental alcanzada. El gato ya no está huyendo de la oscuridad interna, la ha integrado. La interacción final con el lobo es crucialmente ambigua. El hecho de que el lobo se marche no implica una victoria definitiva sobre la muerte, sino un simple aplazamiento. El lobo reconoce que el gato ha aprendido la lección, que ha comenzado a vivir la vida que le queda con la intensidad y la apreciación que antes le eran ajenas. Esta no es una victoria sobre la mortalidad, sino una tregua ganada a través de la sabiduría. El gato se da cuenta de que el lobo siempre estará ahí, en el horizonte, como recordatorio, pero ya no controla su presente. Este entendimiento le permite actuar sin la parálisis del miedo. Perrito, en este epílogo emocional, se establece firmemente como el catalizador del cambio. Su insistencia en la amistad no es ingenua, sino una forma de resistencia contra el aislamiento que el gato buscaba. Su entusiasmo contagioso al describir las futuras aventuras, por pequeñas que sean, un paseo, una siesta, contrasta con la grandiosidad vacía de las hazañas pasadas del gato. El gato con botas, el espadachín legendario, ahora encuentra placer en los momentos mundanos, un giro que habría sido impensable al inicio de la película. Su nueva identidad se forja en la cotidianidad compartida. Kitty Pata Suave, al aceptar formar un vínculo estable, representa la validación de la vulnerabilidad. Ella y el gato ya no necesitan probarse nada mutuamente con proezas físicas.
Su fuerza reside ahora en la capacidad de apoyo mutuo. La dinámica de pareja que desarrollan es más cercana a la de dos supervivientes que han encontrado refugio el uno en el otro, que a la de dos amantes coquetos. La confianza que depositan en Perrito es el puente que une sus propias reservas emocionales. En última instancia, El último deseo funciona como una biografía revisada. La animación no solo embellece la acción, sino que sirve de vehículo para la catarsis del personaje. El gato con botas finalmente se convierte en un héroe, no por lo que hace con su espada, sino por cómo elige enfrentar el final. Deja de ser el producto de su propia leyenda y se convierte en el autor de su presente, eligiendo vivir plenamente la única vida que verdaderamente posee. El legado de esta secuela reside precisamente en cómo logra subvertir las expectativas del género de aventuras animadas, transformando una premisa inicialmente impulsada por la codicia y la vanidad en una profunda reflexión sobre el legado y la conexión. El gato con botas, al desprenderse de su obsesión por la fama eterna y la acumulación de vidas, se alinea con una tradición de grandes personajes de cine de acción que deben enfrentar su propia humanidad, algo que quizás se vio en ciertas etapas tardías de la carrera de otros íconos de acción, donde la actuación debía transitar de la mera proeza física a la resonancia emocional. La voz de Banderas, que antes era un vehículo para la seducción y la risa fácil, ahora se carga de una melancolía palpable, especialmente en los momentos de duda antes de enfrentarse al lobo. La estructura del mundo exterior refleja el estado interno del gato. Las imágenes de las otras estrellas que buscan el deseo, como la familia de Ricitos de Oro, que busca seguridad y riqueza por miedo a la escasez, funcionan como advertencias constantes. Ellos representan el camino que el gato casi toma, buscar poder externo para llenar vacíos internos. Al observar su desesperación egoísta, el gato comprende que su persecución de la novena vida era una extensión de esa misma desesperación, solo que envuelta en una capa de misticismo. La muerte, el lobo, no juzga la maldad, sino la falta de valor inherente en la vida vivida sin conciencia. Perrito, el compañero canino, es la antítesis del héroe narcisista. Su alegría no depende de la validación externa ni de hazañas grandilocuentes. Él existe en el momento presente con una pureza que resulta casi ofensiva para el gato acostumbrado a la estrategia y el engaño. Este contraste es manejado con una animación que exagera sus movimientos y expresiones, haciéndolo parecer casi un dibujo animado clásico insertado en un mundo de CGI más detallado. Su necesidad de pertenecer obliga al gato a practicar el cuidado desinteresado, un músculo emocional que nunca antes había necesitado ejercitar. El arco de Kitty se complementa al mostrar que la autosuficiencia extrema, aunque necesaria para sobrevivir, es insuficiente para prosperar. Ella y el gato se reconocen mutuamente en su fachada protectora. Su romance evoluciona no por una chispa de pasión renovada, sino por una comprensión tácita de que el riesgo de confiar es menor que el dolor de la soledad crónica. El momento en que deciden enfrentar el peligro juntos, no como rivales coquetos, sino como aliados que cubren las espaldas del otro, es el verdadero punto de inflexión romántico. Es la promesa de una relación basada en la realidad compartida, no en la fantasía de la invencibilidad mutua. Visualmente, la película utiliza la luz y la sombra para narrar el cambio psicológico. Los enfrentamientos con el lobo están bañados en un claroscuro dramático que evoca el cine negro, mientras que las escenas con Perrito y Kitty, en momentos de descanso, utilizan una iluminación suave y difusa, casi como si estuvieran protegidos dentro de una burbuja de calor en medio de un mundo frío. El gato, al final, no necesita el brillo de la fama. Prefiere el resplandor tranquilo de la conexión verdadera. Su viaje de 9 vidas se reduce a una sola vida bien vivida, un epitafio mucho más poderoso que cualquier estatua levantada en su honor. El tono melancólico y existencial que impregna la búsqueda de la estrella se asienta profundamente en la idea de que la verdadera aventura reside en la autenticidad, no en la acumulación de logros. El gato con botas, al verse obligado a bajar el ritmo y a considerar las ramificaciones de sus actos, se enfrenta a un concepto que sus predecesores animados rara vez tuvieron que abordar: el remordimiento. No es solo el miedo a morir, sino el miedo a haber malgastado la vida que le fue otorgada.
Este sentimiento se manifiesta en la forma en que trata a sus viejos compañeros y conocidos. Ya no hay espacio para la cortesía superficial, solo para la atención de aquellos que sienten que les debe algo, ya sea una explicación o una disculpa. La dirección artística emplea el simbolismo del mapa estelar con una maestría notable. El cosmos, que antes representaba la promesa infinita de nuevas hazañas, se convierte en una representación visual de la deuda acumulada. Cada estrella representa un deseo, pero para el gato, la estrella más brillante es la que simboliza la negación de su propio final. La manera en que el espacio se distorsiona a su alrededor cuando está al borde de la rendición o el pánico es un guiño a las narrativas psicológicas más densas, donde el entorno se convierte en un reflejo directo del caos mental. La familia forzada que se consolida alrededor del gato, Kitty y Perrito, ofrece un contrapunto crucial a la figura solitaria del espadachín. Perrito es el recordatorio constante de la alegría simple, ese elemento que se pierde cuando uno se enfoca obsesivamente en ser el mejor. Su afecto es tan transparente que el gato, acostumbrado a descifrar dobles intenciones, inicialmente desconfía de su bondad. Es un test de carácter para el felino. ¿Puede aceptar el amor sin que haya una trampa implícita? La respuesta afirmativa se convierte en su mayor acto de valentía. Kitty, por su parte, funciona como el catalizador para la intimidad madura. Ella no busca el cuento de hadas. Ella entiende la supervivencia. Su historia de desconfianza la hace empática con la lucha del gato contra el lobo. Cuando ambos están en su punto más bajo, solos en la periferia del mapa estelar, su conexión se forja en el reconocimiento mutuo de la fragilidad. Ya no son rivales enamorados, sino dos guerreros experimentados que eligen apoyarse mutuamente en el último tramo, lo cual es infinitamente más romántico y realista que cualquier coqueteo anterior. La resolución, donde el gato se ríe ante el lobo, no es un acto de burla, sino de liberación. Ha aceptado la regla del juego. Hay un final. Y al aceptarlo, despoja al lobo de su poder paralizante. El lobo, al ver esta paz interior, se retira. No porque haya sido derrotado con una espada, sino porque el gato ha conquistado su propia mente. La película concluye no con el gato iniciando una nueva búsqueda grandiosa, sino con él disfrutando de un momento simple, sentado con sus amigos, marcando el final de la era del gato como figura mítica y el comienzo de su vida como personaje genuinamente humano. La belleza de la conclusión reside en su rechazo a la grandilocuencia épica que definió los inicios del personaje. El gato con botas, que en su apogeo se pavoneaba con la certeza de su invencibilidad, encuentra su verdadera recompensa en la quietud y la conexión. Este viraje temático resuena con la madurez que ciertas franquicias de animación alcanzan cuando se atreven a mirar hacia atrás y cuestionar los cimientos de sus protagonistas. La película sugiere que la vida bien vivida no se mide por el número de villanos derrotados o la riqueza acumulada, sino por la autenticidad de las relaciones forjadas bajo presión. El diseño del lobo como la muerte funciona como un comentario visual sobre la superficialidad. A diferencia de otros antagonistas que representan la destrucción o la tiranía, el lobo solo busca el equilibrio, un eco constante de las decisiones imprudentes del gato. Su figura estilizada, casi fantasmagórica, evita el detalle excesivo, haciéndolo universal y atemporal. Esta abstracción permite que el miedo que proyecta el gato sea más profundo. No es miedo a un ser, sino miedo al tiempo mismo. Las persecuciones se convierten así en metáforas de la evasión, y cada vez que el gato sobrevive por poco, solo está comprando tiempo para reflexionar, no para seguir pecando contra su propia existencia. Perrito, el personaje que inicialmente parece ser solo alivio cómico, se revela como el ancla moral y emocional de la historia. Su constante necesidad de aprobación y pertenencia refleja una carencia fundamental en el gato, la incapacidad de pedir ayuda. Al forzar al gato a ser un protector, Perrito invierte la dinámica de poder. El gato debe dejar de ser el centro del universo para convertirse en el sostén de otro ser, lo que exige una forma de amor incondicional que trasciende la bravuconería romántica con Kitty. Su presencia asegura que el final no sea solitario, independientemente de cuántas vidas le queden al gato. En el caso de Kitty Pata Suave,
Su evolución es la del pragmatismo erosionado por el afecto. Ella también construyó muros basados en el dolor pasado, pero su fachada es menos grandilocuente que la del gato. Es una fachada de autosuficiencia práctica. Cuando ella y el gato finalmente se unen sin las poses de los duelos románticos, se solidifica una pareja basada en la mutua conciencia de sus debilidades. El amor que comparten es el de dos veteranos que han aprendido que la mejor defensa contra un mundo hostil es tener a alguien con quien compartir el botín y las cicatrices. El gesto final de aceptar el camino juntos, sin planes grandiosos para el futuro, es la declaración más valiente de toda la película. La paleta de colores y la dirección de arte refuerzan esta tesis. Los recuerdos del gato están saturados, casi artificialmente brillantes, como un recuerdo idealizado de una vida no vivida plenamente. En contraste, el presente se presenta con una textura más granulada y realista, especialmente en las escenas nocturnas. Al final, cuando el gato se despide del lobo y mira el horizonte con Kitty y Perrito, el mundo se tiñe de un dorado suave y natural. Este es el color de la aceptación, el color de una vida que ha dejado de luchar contra sus límites y ha comenzado a saborear su sustancia. El último deseo no es solo una película sobre un gato que encuentra su novena vida. Es sobre un hombre que encuentra su primera vida verdadera. La profunda transformación del gato con botas se cimenta en el momento en que su habilidad más preciada, la esgrima, se vuelve inútil frente a su némesis interna. El lobo no puede ser vencido con una estocada o un truco de capa. Es una fuerza conceptual. Esta impotencia obliga al gato a recurrir a herramientas que había desechado por considerarlas blandas: la honestidad emocional y la colaboración. La admiración que antes sentía por su propia destreza se sustituye por un terror crudo que lo despoja de su persona pública. Es fascinante observar cómo el actor de voz, Antonio Banderas, permite que esa capa de arrogancia se agriete, revelando una voz más quebradiza, casi infantil, en los momentos de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando ruega o se siente acorralado por sus propios fantasmas. El elemento de la familia elegida se establece como el antídoto contra el narcisismo del héroe solitario. Perrito no es solo un alivio cómico, sino el guardián de la sencillez. Su incapacidad para comprender la gravedad de la situación del gato, al menos inicialmente, sirve como un recordatorio constante de cómo se vive sin la carga del ego. Su lealtad, que no pide nada a cambio más que un lugar en el grupo, desarma al gato más eficazmente que cualquier villano anterior. Es a través de la protección de Perrito que el gato redescubre el instinto protector desinteresado, que es la forma más pura de heroísmo. Kitty Pata Suave, con su propia historia de desconfianza forjada en el rechazo, encarna el riesgo de la intimidad. Ella es la única que puede mirar al gato a los ojos y ver al verdadero aspirante a héroe que se esconde detrás del fanfarrón. El reconocimiento mutuo de sus cicatrices emocionales es lo que sella su vínculo de forma más duradera que cualquier beso apasionado en una azotea. La pareja no triunfa por volverse invencibles juntos, sino por aceptar que son dos personas defectuosas que se ofrecen un refugio seguro en un mundo que constantemente amenaza con destruirlas o juzgarlas. Su decisión de avanzar juntos, sin la necesidad de una gran promesa, es el triunfo de la madurez sobre el idealismo juvenil. Narrativamente, el recurso de las otras familias buscando la estrella, especialmente la de Ricitos de Oro, sirve para contrastar el deseo puro del gato, supervivencia y miedo, con deseos más mundanos y egoístas, riqueza, venganza. Esta galería de personajes secundarios funciona como un espejo deformado de lo que el gato podría haberse convertido si no hubiera tenido un despertar existencial. La película nos dice que la verdadera magia no está en el objeto deseado, sino en la conciencia adquirida durante la búsqueda. Al renunciar a la estrella, el gato demuestra que ha comprendido el valor intrínseco de su vida restante, sin necesidad de extenderla artificialmente. La calma que irradia al final, contrastando con la frenética energía del inicio, es la prueba visual de que ha encontrado paz en el límite, y que ese límite, lejos de ser una amenaza, es ahora el marco de su verdadera felicidad. El desenlace de El último deseo se distingue por su firme rechazo a la recompensa tradicional del cine de fantasía: la inmortalidad o el poder absoluto.
En cambio, la película premia al gato con botas con la aceptación de su propia narrativa incompleta y su destino inevitable.